Ser podcast. Hablamos de la Premio Nobel de Literatura, Elfriede Jelinek, novelista, poeta, dramaturga, guionista, pura vanguardia, de enorme influencia entre las jóvenes generaciones de escritoras, pero poco representada en la escena española. Una forma de poder descubrirla es a través de Viaje de invierno, el día que Jelinek dejó de tocar a Schubert, una adaptación de canciones de Franz Schubert y de Wilhelm Müller que propone el autor a partir de sus propias experiencias artísticas e íntimas. Tras su paso por Barcelona y Madrid, continúa de gira por España. Nos acompañan Magda Puyo, dramaturgia, Encarni Sánchez, encargada de la coreografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Gracias por acompañarnos este rato en la SER. Bueno, vamos a empezar hablando de la propia Jelinek, si os parece, desconocida, inaccesible, pero también una mujer, una escritora muy influyente para las jóvenes generaciones de escritoras. ¿Quién es Jelinek? A ver, Jelinek es una de las autoras del siglo XX y parte del XXI más importantes. Es curioso porque conocemos mucho, o hablamos mucho en los medios de comunicación de Bernhard, Pinter, Beckett, pero Jelinek queda como en un segundo plano, yo creo que por dos motivos. Básicamente, uno, por ser mujer, eso nos pasa a menudo, y dos, porque es realmente muy comprometida con sus ideas, ¿no? y subversiva en ese sentido. Y eso que se perdona poco, sobre todo en las mujeres. Pero ella, ella ha hecho, de alguna manera, es una de las pioneras de lo que llamamos postdramático, teatro postdramático, y del teatro más contemporáneo, porque además ella considera que la dirección, los intérpretes, la coreógrafa son coautores de su obra, y eso hace que sea realmente muy, 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 muy moderna y muy rompedora. Le haré llegar mis instrucciones. Por escrito. Bueno, se la conoce también, y seguro que el gran público la conoce por esa versión cinematográfica que hizo Haneke de uno de sus textos, La pianista. Eso es. Jelinek, como comentabas, Magda, rompe con las convenciones al final de la dramaturgia tradicional, ¿no? Y hablamos de ese concepto de superficie textual. Vamos a ver cómo lo podemos definir. Bueno, significa que ella es pianista. Precisamente uno de sus problemas o sus virtudes es que la obligaron a conocer y a tocar como 7 u 8 instrumentos, etcétera, cuando era joven, ¿no? Eso le produjo toda una serie de cosas. Entonces yo, por ejemplo, vi un reportaje, y ella escribe en el ordenador igual como una pianista toca el piano, es decir, les vomita texto, pero de una manera absolutamente genial, porque todos son frases hechas, juegos, es música, el sonido es música, por eso es tan difícil la traducción. Uh-huh. Entonces, la superficie textual son textos en donde no hay lo que tradicionalmente decimos personajes, son casi, diríamos que son voces que pueden convertirse, que nosotros al ponerlos en escena evidentemente les damos cuerpo, y al darles cuerpo les damos sonido y movimiento, porque el movimiento también, ella con sus palabras también propone movimiento. Entonces hay textos que no los hemos dicho, que no los decimos, sino que los bailamos. Vamos a entrar ahora, Encarni, en esa parte, ¿no?, del movimiento, que es tan importante, pero volviendo a lo que comentabas, Magda, al principio, esa Jelinek que no se hace tan conocida por ser mujer, también por resultar tan incómoda. Uh-huh. ¿Cuáles son esos temas, cuáles son esos puntos que hacen que su obra sea tan incómoda? Luego hablamos de los temas de los que habla la obra, de la interpretación que hace Jelinek de Viaje de invierno y de cómo se ha adaptado a la dramaturgia, que hay ahí un doble camino, ¿no? Pero ¿cuáles son esos temas que resultan tan incómodos? Claro, básicamente ella es una mujer muy política,
muy feminista, política, por tanto tiene una mirada hacia Austria, pero eso de alguna manera se amplía a toda Europa, como la gran hipocresía, ¿no? La gran hipocresía, por ejemplo, en el olvido del pasado, ¿no? La memoria histórica, es que estamos ahí nosotros también con otra, quizá con otro tipo de memoria, ¿no? Pero con el mismo fascismo. Entonces ella de alguna manera culpa mucho a la sociedad europea de esconder, y eso es un hilo que nos viene hacia nosotros ahora, al siglo XXI, que es lo que nos está pasando de alguna manera, no solo con el fascismo o la subida del fascismo, el neofascismo, sino también con la inmigración, ¿no? Cómo escondemos debajo de la alfombra, debajo en el sótano, todo este tema. Entonces ella ahí es muy dura. Después también tiene toda una parte muy sexual, porque una de sus características de lucha feminista era la reivindicación de la sexualidad femenina, y ahí también se la ha acusado, bueno, por ejemplo con la pianista, ¿no? Se la ha acusado con Deseo, que es otra de sus obras sexuales, se la ha acusado mucho de pornográfica, ¿no? Incluso, y ella pues dice, bueno, no sé a qué le llamáis pornográfico, pero sí, el sexo femenino existe. Bueno, esas son, yo creo, las dos cosas más importantes, ¿no? El feminismo y el tema político. ¿Cómo ha sido, primero empezando por lo que comentaba antes, esa reinterpretación que hace Jelinek del Viaje de invierno? ¿Cómo es esa reinterpretación y luego cómo es esa adaptación al texto, a la dramaturgia original? Sí, a ver, Viaje de invierno es una vida de desamor. Una vida de búsqueda del amor y de no encontrarlo. De alguna manera es su vida. Yo creo que es muy inspirador en ese sentido, porque es un poco la vida de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo el deseo nunca se acaba de cumplir. Entonces ella lo que hace, bueno, claro, ella conoce Schubert al dedillo, y lo que hace es inspirarse en ese caminante que es ella misma, que camina, que hace camino por el hielo, hace camino por el bosque, hace camino por la política, hace camino por el feminismo, hace camino por Europa, ¿no? Y entonces trabaja como con capítulos distintos que tienen tonalidades muy distintas. Por ejemplo, hay capítulos mucho más irónicos, mucho más humorísticos, y hay capítulos mucho más tiernos, más profundos, y otros más intelectuales. Yo diría que tiene tres formas de atacar la escena, ¿no? Desde el humor y la ironía, desde la ternura y la comprensión del ser humano, y también desde la crítica al artista, a ella misma, al artista. ¿Para qué sirve el artista, no? Si no es para subvertir. Y todo esto encajado con música, con piano, evidentemente hablábamos de la importancia del piano en la vida de Jelinek, con movimiento, con danzas. Encarni, ¿cómo se encaja todo esto que estamos hablando? Porque es complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero es un gusto, y en realidad es un privilegio, porque imagínate, ¿no? Tu primer día de colegio y conoces el patio donde vas a jugar, entonces es esa sensación. Jelinek y Magda Puyo es esa sensación, entrar en ese primer día de colegio, y entonces ir encontrando el material con el que trabajar. Me gusta mucho la idea que os ha dicho Magda sobre el caminante, porque realmente es eso, es un camino que hemos ido descubriendo, donde el movimiento se ha ido creando primero a través de laboratorios, también creando a través de formar ese cuerpo que no es un único cuerpo, sino que es 5 cuerpos en escena que representan una voz que se divide en 5 voces y en música, y es muy divertido encontrar la ironía en el movimiento sin que sea una coreografía evidente.
Que eso me parece maravilloso porque rompe con todos mis esquemas de coreógrafa, porque para nada es eso. Claro, imagino que ha tenido que ser un trabajo tan en paralelo, de estar hablando, de estar comentando, de estar que encaja, que no encaja, pero siempre de la mano, ¿no? Totalmente de la mano de los 1233 mensajes al día, pero con esta excitación, ¿no?, de encontrar algo en el día a día, porque en realidad sí, Jelinek está en todas partes. Entonces es increíble ver cómo el movimiento natural de la sociedad en situaciones políticas que nos llaman la atención funciona perfectamente dentro de un escenario, y los cuerpos lo entienden perfectamente. Incluso, claro, para mí el reto y la suerte además es estar también dentro como intérprete, ¿no? Y entonces es maravilloso. Es como bueno, no sé. Es un movimiento fantástica. Que la musicalidad es fundamental en la obra. El espectador va a poder escuchar piano, va a poder escuchar a los actores cantando. Hay piano, pero también hay sintetizador. O sea, la música está compuesta, está inspirada, pero no es Schubert. Aunque hay alguna frase de Schubert que por ahí aparece, ¿no? Como aparecen frases de los poemas de Müller, del Viaje de invierno, en el propio texto. Ella dice, es una cosa muy bonita porque Jelinek dice que ella es una escritora de segunda mano o de tercera, porque es decir, que coge pedacitos de texto de Goethe, por ejemplo, de Fausto, coge pedacitos de Heidegger, de filosofía, coge pedacitos de poesía de Müller, etcétera, ¿no? Y en ese sentido la música, la composición que ha hecho Clara Pella, maravillosa, es también pedazos de Schubert que se convierten en música electrónica, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero siempre en directo, todo es en directo, todo se trabaja en directo, tanto el sintetizador como la caja de ritmos, como el piano, evidentemente. ¿Cómo encaja ahí el trabajo actoral? ¿Cómo ha sido la dirección de los actores? ¿Cómo ha ido encajando todo? Bueno, ha sido muy divertido, muy divertido, muy divertido y muy colectivo. Había que tener un lenguaje común para, es decir, la dramaturgia, había una predramaturgia textual, obviamente, pero una vez puestos en el escenario, eso se transforma y los intérpretes se convierten también en dramaturgos y dramaturgas. Por tanto, ha sido como bastante placentero, la verdad, aunque era un texto complicado, pero nos podíamos tomar unas buenas cervezas luego bien contentas. Sí. No, de verdad. Sí, es así. Hablábamos antes de los grandes temas que aborda Jelinek en su obra. En este caso, pues están presentes, ¿no? Como hablábamos, esa sexualidad mediatizada por redes, la perversión de la opinión pública, también está esa presencia del fascismo, el paso del tiempo. Hablarme, por favor, del río, de ese paisaje de hielo que tiene un enorme protagonismo y una potencia, una fuerza en la escenografía. ¿Por qué estos dos elementos? ¿Qué es lo que representan lo efímero del tiempo? Contadme. Bueno, en realidad no hay hielo en la escena, y otra cosa que no te vamos a contar. Pero sí que es esa sensación. Tiene dos sentidos, porque en los poemas de Müller, de Viaje de invierno, la nieve y el hielo es una constante. Pero además lo utiliza como metáfora también Jelinek, en el sentido de que ¿qué hay debajo del hielo, ¿no? Que debajo de mis pies, ¿no? ¿Qué hay debajo del hielo? ¿Qué escondo en el sótano? ¿Qué escondo debajo del hielo? Y cuando el calor de mis pies van a deshacer ese hielo y qué va a aparecer ahí, o si voy a desaparecer yo. Y aparte de los poemas de Müller está el hecho de que el paso del tiempo se hace materia en el escenario durante el espectáculo. Es decir, ocurre un paso del tiempo que transforma la escena. Y la manera de trabajar de los intérpretes en la escena, porque es un tipo de material que se convierte en agua y ahí hay que trabajarlo. Sí, tú sabes cuando te dicen vas a hacer en carne, ocúpate del movimiento,
y tú lo haces, pues bueno, en un espacio abierto y sin ningún elemento físico de golpe. Te aparece la escenografía maravillosa de Judith Coulomé. Judith, sí. Judith, te adoro, te sueño cada día. Y cuando te encuentras esa escenografía, claro, te modifica mucho la manera de entender el movimiento, y a la vez es que hace que sea muchísimo mejor. Bueno, Entonces, modifica y condiciona también, ¿no? No sé si Sí. a la hora de llegar a esa escena hubo que cambiar, ajustar a lo mejor Mira, algo yo de creo, la perdona, coreografía. No, yo creo justamente que lo que permite que haya la escenografía no ha condicionado tanto, sino que ha permitido. Yo lo vivo así, o sea, ha permitido que realmente sí haya la realidad de ese paso del tiempo, de ese ser efímero, de ese equilibrio y desequilibrio en el espacio, de ese riesgo cada vez que sale esa escena, que es maravilloso porque nunca es igual. Entonces yo creo que eso es increíble. O sea, que una escena no solo esté viva porque haya intérpretes, porque haya música, porque haya movimiento, sino que esté viva en sí misma porque hay una escenografía que está viva, es maravillosa. O sea, el espectador que va a venir un día puede venir otro día y seguramente va a ver un paisaje muy distinto porque los intérpretes están en ese nuevo paisaje cada día. Entonces es fantástico, la No verdad. sé si en algún momento habéis tenido miedo a perder la esencia de la obra o la identidad de la obra en vuestra representación. En absoluto. Es que la obra es tan rica que tú no puedes recoger todo lo que Jelinek tiene ahí. No puedes. Entonces recoges aquello que crees esencial. Y no, porque ella es libre. Es que es una autora libre, entonces tú estás libre en su material, absolutamente. Y es muy clara, en el fondo no es complicada, es muy claro lo que dice. ¿Qué respuesta habéis tenido del público en las primeras representaciones? Bueno, yo creo que hay personas que han venido 2 veces, porque, por una cosa que decía, ¿no?, Encarni respecto a cómo, porque la dramaturgia también, la escenografía ha modificado la dramaturgia también, no solo el movimiento. La gente se queda muy sorprendida y también sorprendida del sentido del humor. Porque eso, yo creo que hay un pensamiento de que Jelinek es difícil y cerrada, etcétera, ¿no? Y realmente está hablando de cosas muy queridas, muy normales, muy odiadas, es igual, pero muy que pasan por nuestras emociones también. Y por tanto, el público, yo creo que ha quedado sorprendido de varias cosas. Sí, ¿Tú, Encarni, qué piensas? Yo, mira, voy a quedarme con un comentario de una persona que vino a verlo y que me encantó realmente, porque yo creo que sentí lo mismo desde dentro, que dijo, gracias por retarme como público. O sea, me encanta que el público se sienta retado en un sentido también muy intelectual, ¿no? De que no sea todo tan evidente, pero no tan absolutamente contemporáneo en el mal sentido de que no se entienda, ¿no? Es que no es ni entender ni no entender, simplemente que tú puedas estar degustando poco a poco ese plato que es esta obra también, ¿no? Y el reto de ser retado como público me parece maravilloso. Creo que es un deber también que tiene el teatro, ¿no? De retar al público. No sé si es la primera vez que hacéis algo con Jelinek y si ya estáis pensando en la próxima. Estamos pensando en la próxima, las 2, pero no de Jelinek. Pero os lo diremos un poquito más adelante. Bueno, esta es una oportunidad, desde luego, única para poder descubrir, como comentábamos al inicio de la entrevista, ¿no?, esa desconocida, inaccesible Jelinek, premio Nobel, conocida sobre todo por el gran público por esa interpretación de la pianista de Haneke. Es una oportunidad estupenda de poder ver la obra y de poder ver este viaje de invierno y de lanzar este reto al que quiera a descubrir a la autora. Y mira, hablando de este tema, ¿no?, en realidad Jelinek también nos ha retado a hacer el próximo espectáculo, aunque no sea de suyo, porque precisamente vamos a hablar de pornografía. Pues Magda Puyo y Encarni Sánchez, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros en la SER. A vosotras. A vosotras, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.